Nunca pensé que un simple viaje de negocio sería el catalizador que destaparía la verdad más dolorosa que jamás imaginé enfrentar. Estaba en Madrid, o más bien, estaba atrapado en un hotel de 5 estrellas, trabajando en una reunión que podría haber sido una llamada de Zoom, pero la empresa insistió en la reunión física. Y yo sin poder decir que no a pesar de estar rodeado de lujo y personas influyentes, mi mente no dejaba de volver a mi casa, a Valeria, mi esposa. Desde hacía semanas, algo me parecía extraño en ella, como si estuviera distante, como si, a pesar de estar conmigo, estuviera muy lejos. No me atrevía a preguntarle directamente, temía que mis inseguridades se hicieran más grandes y las respuestas me destrozaran aún más de lo que ya sentía. Pero esa tarde, mientras esperaba que la reunión terminara, mi instinto me empujó a tomar una decisión que cambiaría todo. Estaba sentado en el vestíbulo del hotel, esperando mi taxi, cuando decidí llamarla, sin mucha esperanza de que la conversación fuera fluida. Le pregunté cómo estaba, cómo había estado el día, si todo en casa marchaba bien. Me sorprendió cuando me contestó, pero no fue una conversación cálida. En vez de compartir detalles sobre el día, como solíamos hacer, Valeria me dio respuestas vagas, como si no quisiera hablar conmigo. No le di mucha importancia, pensé que tal vez estaba cansada o que tenía algo en la cabeza, pero había algo en su tono que me inquietó. Poco después de colgar, me levanté a caminar un poco por el hotel. La mañana había sido cargada, y el aire fresco de Madrid me hizo respirar profundo, intentando despejar la mente. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, pasando junto a un salón de eventos, escuché voces y risas provenientes de dentro. Instintivamente, miré a través de la puerta entreabierta. Y ahí estaba ella. No estaba sola. Estaba con un hombre, un tipo alto y bien vestido, riendo como si compartieran una complicidad que a mí me era ajena. En un primer momento, no me pasó por la cabeza que algo fuera extraño, porque Valeria era sociable y a menudo tenía reuniones de trabajo, pero lo que vi a continuación cambió todo. Lo que me hizo detenerme fue el brillo en sus ojos, esa chispa de alegría y cercanía que no había visto en ella en semanas, tal vez meses. Y ese hombre, no me era desconocido. De alguna manera, lo había visto en una de las cenas con amigos, pero nunca imaginé que algo tan sencillo como un saludo podría esconder tanto. Aquel hombre, de nombre Alejandro, era alguien con quien Valeria había trabajado en un proyecto años atrás. Había sido una relación profesional, pero al verlo interactuar con ella, algo me decía que había más, mucho más. Esa risa, esa proximidad, no era la de dos colegas que se reencuentran después de un tiempo. Era la risa de alguien que conocía a la otra persona de manera más íntima. Observé cómo se tocaron, cómo sus manos se rozaron de forma casual, pero con demasiada intencionalidad. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar. El silencio que se instaló en mi pecho fue casi insoportable. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. Durante semanas, Valeria había cambiado. Su actitud, su forma de mirarme, sus excusas para no pasar tiempo conmigo, todo tenía una explicación ahora. Yo no quería enfrentar la realidad, pero el golpe era inevitable. Decidí que tenía que actuar. Tenía que saber la verdad, y no podía esperar más. Así que, en ese instante, sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia la puerta del salón. Estaba temblando de la rabia, de la tristeza y, sobre todo, del miedo a lo que estaba por descubrir. Toqué la puerta con la punta de los dedos, de una forma que hasta a mí mismo me sorprendió, porque sabía que lo que estaba por suceder cambiaría mi vida. Valeria me miró con sorpresa, y el hombre a su lado se levantó de inmediato, notando el cambio de atmósfera. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Valeria, su voz teñida de confusión y algo más.
La sonrisa de Alejandro desapareció, y en su lugar, la tensión llenó el espacio entre los tres. Vine a ver cómo estaban, pero parece que ya me he enterado de todo, respondí, con un tono que no reconocí como mío. Mis palabras salieron duras, frías, y el peso de la acusación se hizo presente de inmediato. Ella abrió la boca para decir algo, pero el silencio de esa sala fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No necesitaba explicaciones, no quería escucharlas. Sabía lo que había visto y no estaba dispuesto a ser el tonto que ignorara lo evidente. Lo siento, murmuró Valeria, pero esas palabras no alcanzaban a reparar el daño. Mi corazón, que latía con fuerza, se convirtió en un nudo en mi garganta. Fue como si la verdad me hubiera golpeado de lleno, y la sensación de traición comenzó a invadir mi ser. Sergio, no es lo que parece, dijo, pero yo ya no la escuchaba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había confiado en ella, creía que teníamos una relación sólida. Pero ahora, todo se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había mentido durante tanto tiempo? ¿Cómo podría seguir adelante con una vida en la que ya no podía confiar en la persona con la que había compartido tantos años? Y entonces, la confrontación comenzó, el aire se volvió pesado, tenso, y no pude evitar mirar fijamente a Valeria, que seguía parada frente a mí con el rostro pálido. El hombre, Alejandro, había salido de la sala casi corriendo, dejando solo el eco de sus pasos y un silencio que me aplastaba. No quería que me hablara, pero a la vez necesitaba que lo hiciera, porque tenía que escucharla, tenía que escuchar qué excusa iba a inventar. No había vuelta atrás. La mentira estaba ahí, irremediable, y no importaba lo que ella dijera, ya nada la salvaría de la verdad que yo había visto con mis propios ojos. Lo siento mucho, Sergio, sus palabras fueron un susurro, como si esperara que eso fuera suficiente para calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Sus ojos, generalmente cálidos y llenos de vida, estaban vacíos, perdidos, como si ella misma no pudiera entender lo que acababa de suceder. Es que... Intentó hablar, pero yo no quería escuchar lo que tenía que decir. Ya no tenía sentido. ¿Qué estás diciendo?, le grité, sin poder controlar mi ira. ¿Perdón? ¿Es todo lo que tienes para decirme? ¿Después de todo lo que he visto? La rabia en mi pecho me hizo dar un paso hacia ella, acercándome lo suficiente como para que pudiera sentir la intensidad de mi dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Valeria? ¿Cómo pudiste? Las palabras se me escapaban con furia, y ni siquiera podía mirarla a los ojos porque sentía que me traicionaba más con cada segundo que pasaba. Valeria intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Sergio, por favor, no grites, escúchame, me rogó, su voz entrecortada, pero sus palabras no hicieron más que aumentar la confusión que sentía. No es lo que piensas. No lo es. No lo es. Respondí con incredulidad, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿De verdad crees que soy tan tonto? El dolor en mi pecho era insoportable, como si me estuvieran arrancando algo que nunca podría recuperar. Lo vi, Valeria. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo te reías con él, cómo se te iluminaban los ojos cuando él te tocaba la mano. Lo vi todo. Y ahora me vienes con que no es lo que parece. La decepción en mi voz se notaba con cada palabra, como si la confianza que había depositado en ella se desvaneciera con cada frase que salía de su boca. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Podía ver que le dolía, que algo dentro de ella se quebraba también, pero eso no me importaba en ese momento. No era mi intención hacerte daño, dijo, su voz ahora más suave, más vulnerable.
No quise que todo esto llegara tan lejos, Sergio. Al principio solo fue una conversación, y luego se fue complicando. No, Valeria, no me vengas con eso. No me vengas con que, solo fue una conversación. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? ¿Que no veo lo que pasa cuando dejas que un hombre te toque, te susurre, te haga sentir cosas que ni yo he logrado hacerte sentir en años? Sentí como la ira se convertía en dolor y el nudo en mi garganta se hacía más grande. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué, Valeria? ¿Para irte con él y destruir lo que construimos? Ella intentó hablar de nuevo, pero sus palabras eran ininteligibles. Me sentí como si todo el suelo se desmoronara bajo mis pies. No sabía si lo que más me dolía era la traición o la forma en que ella intentaba excusarse. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Había destruido todo por alguien como él? ¿Sabes lo que me duele más? Dije, mi voz más calmada ahora, pero cargada de un dolor tan profundo que no sabía si podía soportarlo. Lo que me duele más es que, durante todo este tiempo, me miraste a los ojos, me dijiste que me amabas y que nuestra familia era lo más importante. Mientras, detrás de esa fachada, me engañabas con él, con un hombre que ni siquiera conocía bien. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Valeria? ¿Cómo pudiste engañarme, engañarnos a los niños, engañarnos a todos? Yo no quería hacerle daño a nadie, me respondió con un sollozo, pero yo ya no podía escuchar sus palabras. ¿Cómo podía ella decirme eso? Después de todo lo que había pasado. Te juro que no fue mi intención que llegara a esto, dijo con la voz quebrada, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Ya basta, Valeria. Ya basta, le interrumpí, levantando la mano como pidiendo silencio. No quiero más explicaciones. No me interesa saber cómo empezó. Lo único que me interesa ahora es qué vas a hacer con todo esto. Porque yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, entre sollozos, casi temblando. Voy a irme, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo. Ya no puedo vivir en esta mentira, Valeria. Me has roto el corazón. Y ya no sé si te puedo mirar igual. Sentí la rabia volviendo a crecer dentro de mí, como si me quemara. Voy a irme, y no sé si quiero volver a verte. Las palabras se me escaparon sin pensarlo. Sabía que estaban cargadas de dolor, pero no podía detenerme. No podía seguir aquí, viviendo en una casa llena de mentiras, de traiciones. Mi vida, mi familia, todo lo que había construido, ya no tenía sentido. Y no importaba cuánto me doliera dejarla, no podía quedarme. No quería quedarme. Valeria se acercó a mí, temblorosa, pero la rechacé. Por favor, no te vayas, Sergio. No me dejes. Te juro que puedo cambiar, te prometo que nunca volverá a pasar, por favor. Ya es demasiado tarde para promesas, Valeria, respondí, sintiendo que el peso de la decisión me aplastaba, pero a la vez, también sentía que estaba haciendo lo correcto. No puedo vivir con esto. No puedo seguir mirando hacia el futuro sabiendo lo que has hecho. Y, con esas palabras, comencé a caminar hacia la puerta. No me volví, no la miré de nuevo. Sabía que era lo mejor para mí, que debía alejarme de ella para sanar, para recuperar lo que quedaba de mi vida. Pero en el fondo, algo me decía que lo que acababa de empezar era solo el principio de un camino largo y doloroso. Salí de la casa sin mirar atrás, sin darme el tiempo de pensar. Solo quería escapar, huir de la traición que me había golpeado con toda su fuerza. La puerta se cerró detrás de mí, y con ella, la última oportunidad que tenía de salvar lo que alguna vez fue mi vida.
No pasaron más de 2 días después de salir de casa que comencé a sentir que la realidad me había golpeado de una manera que no podía procesar. Había dejado a Valeria atrás, pero lo que dejé atrás no era solo a ella, era toda una vida que pensaba que era la correcta. Había días en los que me encontraba en un vacío total, perdido en pensamientos que no me dejaban tranquilo. Lo peor de todo era la sensación de traición, de que alguien en quien confiaba completamente me había quebrado con tal facilidad. El dolor era insoportable, pero, por alguna razón, la rabia comenzaba a crecer en mí. Valeria intentaba contactarme de todas formas, llamaba, mandaba mensajes, pero no podía traerme a ella de vuelta. No podía. Pensé que en algún momento la calma me llegaría, pero la verdad era que esa calma nunca llegó. En vez de eso, la ansiedad, la ira y el dolor solo aumentaban. Quería gritarle, pero no podía. Lo peor de todo es que la mentira de nuestra vida juntos había sido tan bien montada, tan perfecta en su fachada, que me sentía como si hubiese sido una marioneta todo ese tiempo, manipulada por ella, por él, por todos. Ya no solo quería alejarme de Valeria, sino que también sentía una necesidad casi visceral de vengarme. Necesitaba que ella sintiera lo que yo sentía. Quería que sufriera de la misma manera en que yo estaba sufriendo. No tenía idea de cómo actuaría, no sabía si debía confrontarla nuevamente, si debía exponer todo a la luz de los demás. Fue en una tarde, mientras miraba la televisión en un pequeño departamento que había alquilado, que recibí un mensaje de mi hermana, Mariana. Había sido un apoyo constante a lo largo de los años, aunque nunca le conté toda la verdad sobre lo que pasaba en mi casa. Sin embargo, ella lo intuía. Me conocía demasiado bien. En su mensaje, me dijo que había estado hablando con Valeria, que estaba muy preocupada por mí, y que pensaba que deberíamos hablar. Decidí llamarla. No podía mantener esto más tiempo sin descargarme con alguien. ¿Sergio? Me dijo en cuanto atendí la llamada. Su voz era suave, pero se notaba que estaba preocupada. Te he estado llamando, ¿cómo estás? No sé cómo estoy, Mariana. La respuesta salió de mi boca como una exhalación. No tenía fuerzas para poner una sonrisa, no tenía fuerzas para disimular. Estoy destruido, jodido, con ganas de arrancarme el corazón. Es lo que siento. Ella se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas para calmarme, para consolarme, pero sabía que no podía. No había consuelo en ese momento. No después de todo lo que había pasado. Lo siento tanto, hermano. Sus palabras fueron sinceras, pero sentí que no me llegaban. No necesitaba consuelo. Necesitaba respuestas. Necesitaba hacer que Valeria se diera cuenta de lo que me había hecho. Te conozco bien, y sé que no vas a dejar que esto te destruya. Pero debes hablar con ella, Sergio. No te guardes todo esto. Ya hablé con ella, respondí, casi a punto de gritar. No sirve de nada. La confronté, le pedí explicaciones, pero no puedo creer en nada de lo que me dice. Ya no sé si la amo, ya no sé si quiero escucharla. La rabia me consume, y no sé cómo sacarla de mí. Mariana estaba en silencio, probablemente dándose cuenta de lo que me estaba diciendo, de lo que había pasado. Entonces, sin previo aviso, dije lo que llevaba días pensando, lo que no podía dejar de dar vueltas en mi cabeza. Voy a vengarme. Mis palabras fueron claras y directas. Mi hermana intentó detenerme, pero en mi mente no había vuelta atrás. No me importa si me toma tiempo, no me importa si tengo que hacer lo que sea necesario. Ella me traicionó, y yo haré que lo pague. Voy a hacer que Valeria sepa lo que se siente perderlo todo. Sergio,
no sé si esto es lo que necesitas. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Me preguntó Mariana, con una mezcla de preocupación y cautela en su voz. Es lo único que puedo hacer ahora. Es lo único que me va a dar paz. Colgué antes de que pudiera decir más. La decisión estaba tomada. Lo siguiente fue planear. No quería simplemente enfrentarlo a la cara y esperar que Valeria me pidiera perdón. No, eso no era suficiente. La venganza que quería tenía que ser más profunda, más dolorosa. Sabía que tenía que actuar con calma, con precisión. Si bien el instinto me decía que debía arruinarle la vida a Valeria de inmediato, la lógica me decía que debía hacer las cosas de la manera correcta. Por eso, decidí empezar con algo simple, algo que fuera lo suficientemente impactante como para que ella entendiera lo que había hecho. Lo primero que hice fue contactar a un viejo amigo que trabajaba en un bufete de abogados. Le pedí que me ayudara a preparar los documentos para un divorcio. No quería solo divorciarme, quería que Valeria tuviera que rendir cuentas. No solo me iba a quedar con la casa, los bienes, la custodia de los niños, sino que también quería asegurarme de que ella no pudiera hacerle esto a nadie más sin sufrir las consecuencias. Mientras tanto, me aseguré de que la prensa tuviera acceso a la historia, para que todos supieran lo que había hecho. Empecé a recopilar pruebas, a hablar con sus amigos, a obtener información sobre sus movimientos. No fue difícil. La gente siempre habla cuando hay algo jugoso de contar, y lo que estaba pasando entre Valeria y Alejandro era demasiado jugoso para guardarse. Contacté a algunas personas que la conocían bien y les dejé claro lo que quería saber. Las piezas comenzaron a encajar, y pronto tuve suficiente evidencia para asegurarme de que Valeria no solo perdería nuestra relación, sino también todo lo que había construido mientras me engañaba. El día que llegué a casa, con los papeles del divorcio listos y los informes que había preparado cuidadosamente, estaba listo para enfrentarla una vez más. Esta vez no iba a ser una conversación. Iba a ser el fin de todo. Cuando Valeria vio los papeles sobre la mesa, su rostro se descompuso de inmediato. No hubo palabras. No hizo falta. La había alcanzado de la manera que necesitaba. La venganza estaba completa, y aunque no podía borrar el dolor, al menos podía sentir que había hecho justicia a mi manera. El sol se había ocultado ya cuando decidí que era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. Los papeles estaban listos, la evidencia reunida, y la venganza había comenzado a tomar forma. Pero en ese momento, mientras estaba sentado en la sala de mi nuevo departamento, me di cuenta de que necesitaba algo más que solo hacerla pagar. Necesitaba entenderla. No porque estuviera buscando una excusa o una razón para perdonarla, sino porque necesitaba saber qué estaba pasando en su cabeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había pasado de ser la mujer que creía conocer a alguien que estaba dispuesta a destruir todo lo que habíamos construido juntos? Llamé a Valeria esa noche. La llamé porque sabía que no había otra manera de terminar esto. Tenía que hablar con ella cara a cara, aunque mi rabia era tan grande que no sabía cómo mantener la calma. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la venganza que había tomado forma en mi mente, sentí que no podía continuar sin escucharla. No lo haría por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar ese ciclo, entender por qué me había hecho lo que me hizo. Cuando respondió, su voz sonaba temerosa, cautelosa, como si supiera que esta conversación no sería como las demás. Sabía lo que había hecho, y sabía que no había vuelta atrás. Sergio, ¿cómo estás?, preguntó, y por un momento, me sorprendió lo cálida que sonaba su voz, a pesar de que me había traicionado de la peor manera posible. No me preguntas cómo estoy porque te importe, Valeria, le respondí,
mi tono duro, frío, el mismo que había mantenido durante los últimos días. Solo me haces preguntas para seguir con la misma rutina, ¿verdad? Para que yo vuelva a ser el tonto que te cree. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía que estaba esperando que le diera espacio para explicar, pero en ese momento ya no quería escuchar explicaciones vacías. Sabía lo que había hecho, y sabía que cualquier palabra que saliera de su boca solo sería una justificación para su culpa. Lo sé, Sergio, dijo finalmente, con un suspiro profundo. Sé que te he fallado, y no puedo cambiar lo que hice. Pero quiero que me escuches. Te debo una explicación. La explicación ya no sirve, Valeria, le respondí, sintiendo cómo la rabia seguía corriendo por mis venas. Ya no quiero escuchar más tus explicaciones. Lo que necesito ahora es saber por qué lo hiciste. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué me engañaste de la manera más cruel? No fue fácil para mí, Sergio, dijo, con una voz quebrada, y por un momento, sentí que había algo de sinceridad en ella. Todo comenzó hace mucho tiempo, antes de que las cosas se volvieran tan difíciles. No fue una excusa, ni algo que pudiera justificar. Pero en algún momento, empecé a sentirme vacía, y Alejandro. Su voz se cortó por un segundo, y pude escuchar el llanto que comenzaba a apoderarse de ella. Él me dio algo que ya no encontraba en ti. Y eso fue lo que me llevó a hacer lo que hice. ¿Vacía? Le respondí, tratando de mantener la calma, pero la rabia seguía creciendo dentro de mí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Si sentías que algo no iba bien, ¿por qué no viniste a mí? No, Valeria. No me vengas con excusas. La razón por la que lo hiciste es porque decidiste ser egoísta. Porque decidiste que era más fácil romper todo lo que habíamos construido en lugar de enfrentar lo que estaba pasando. Ella guardó silencio por un momento, y pude escuchar cómo su respiración se volvía más pesada. Quizás estaba asumiendo que lo que estaba diciendo era cierto, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. No lo pensé así, Sergio, dijo, con un suspiro, como si intentara defenderse, aunque ya nada podía justificar sus acciones. Lo que hice fue un error, lo sé, pero en ese momento, sentí que no podía detenerme. Sentí que ya no me importaba nada más que seguir adelante, que seguir sintiéndome viva. ¿Y qué hay de nosotros, Valeria? Le pregunté, sintiendo que cada palabra me quemaba. ¿Qué hay de los 16 años que compartimos? ¿Qué hay de los niños, de nuestra familia? ¿Eso no te importaba? Claro que me importaba, pero en ese momento, se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. En ese momento, todo me parecía demasiado difícil. Sabía que te estaba haciendo daño, pero no podía dejarlo. No podía ver lo que estaba destruyendo. Mi mente se llenó de confusión y dolor. ¿Cómo podía ser tan ciega para no ver lo que estaba pasando? ¿Cómo había llegado a este punto? La vida que habíamos tenido, las promesas que nos habíamos hecho, todo parecía tan lejano en ese momento. Pero lo peor de todo era la sensación de que, aunque Valeria estaba arrepentida, no podía deshacer lo que ya había hecho. El daño estaba hecho, y no había marcha atrás. Ya no sé si quiero seguir en esta relación, Valeria, le dije, con un tono que jamás había usado antes. Ya no sé si quiero volver a confiar en ti. Y aunque me duela, creo que lo mejor para los dos es que cada uno siga su camino. No sé si podré perdonarte. No sé si alguna vez volveré a mirarte de la misma manera. Ella rompió en sollozos al otro lado de la línea. No respondía, solo lloraba. Pero ya no me importaba.
Ya no quedaba nada por decir. Ya nada podía cambiar lo que había sucedido. Y, aunque el dolor seguía latente en mi pecho, sentí una extraña paz en mi interior. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que, al menos en ese momento, tomar la decisión de alejarme era lo mejor para mí. Colgué el teléfono sin más palabras. Ya no necesitaba escuchar nada más. Lo había hecho. Había cerrado ese capítulo de mi vida. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, por primera vez en días, sentí que podía respirar con un poco de alivio. Los días siguientes a la última conversación con Valeria fueron un caos. A pesar de que había tomado la decisión de alejarme, la realidad no era tan simple como parecía. Tenía momentos en los que me sentía aliviado, como si hubiera hecho lo correcto, pero también había momentos en los que me sentía completamente perdido, como si todo lo que había conocido se hubiera desmoronado en un instante. El dolor seguía ahí, pero ya no era tan agudo como al principio. Había algo en mí que comenzaba a aceptar lo que había pasado, aunque fuera a regañadientes. El proceso de aceptar que mi vida ya no sería igual me estaba llevando más tiempo del que había anticipado. Lo que más me dolía era pensar en los niños. Javier y Camila, aunque ya eran grandes, tenían su mundo, su rutina, y había sido injusto que los metiera en todo esto. Me sentía culpable por no haber visto las señales antes, por no haber podido protegerlos de todo lo que había sucedido. Si bien yo estaba de alguna manera anestesiado por la ira, el dolor de ver a mis hijos afectados me desbordaba cada vez que pensaba en ellos. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar que ellos no sintieran todo el peso de la decisión que había tomado, pero sabía que no iba a ser fácil. Esa misma tarde, decidí que lo mejor era hablar con ellos, aclararles todo lo que había pasado. No quería que se enteraran de todo por medio de los chismes, ni mucho menos que tuvieran que ver la ruptura de la familia a través de los ojos de otros. No iba a hacerles sufrir más de lo que ya lo estaban haciendo. Así que, con el corazón en la mano, los llamé a todos para sentarnos juntos y hablar. Ya era tarde, casi las 8 de la noche, pero aún estaba claro, y no quería esperar más para enfrentar la situación. Javier, mi hijo mayor, entró primero. Sabía que había algo raro en el aire, algo que no estaba bien, pero no quería preguntarme directamente. Camila, la pequeña, lo seguía unos pasos atrás. A sus 11 años, aún no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero podía percibir que algo no era lo mismo. Sabía que su madre y yo ya no teníamos la misma relación, aunque no sabía las razones exactas. Nos sentamos alrededor de la mesa, y por un momento, el silencio lo llenó todo. No sabía cómo empezar. Las palabras no me salían, no sabía cómo explicarles que todo lo que habían creído que era su familia ya no existía. Tomé aire, miré a mis hijos y, finalmente, me armé de valor. Tengo que hablar con ustedes de algo importante, les dije, con una calma que me sorprendió, considerando lo que estaba por decir. Lo que voy a contarles no es fácil, y espero que me comprendan. Hice una pausa, tratando de encontrar la forma de decirlo sin que ellos se sintieran demasiado heridos. Pero era imposible hacerlo de manera suave. Lo que pasa es que mamá y yo ya no podemos seguir juntos. Ella me ha mentido y me ha engañado. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. Camila miraba a Javier, buscando alguna reacción, y Javier, con la madurez que a veces me sorprendía, se quedó mirando fijamente la mesa, sin atreverse a levantar la cabeza. ¿Qué quieres decir con engañado, papá?, preguntó Javier, con una mirada dura pero triste. No lo culpaba. De alguna manera, estaba claro que sabía algo estaba mal, pero no entendía del todo los detalles. ¿Fue con alguien más?
Me quedé en silencio unos segundos, buscando las palabras adecuadas. No quería profundizar demasiado, no quería que tuvieran la carga completa de la situación, pero no podía mentirles. Si les decía algo más suave, no sería justo. Así que, con el corazón pesado, asentí. Sí, respondí, mi voz apenas audible. Tu madre estuvo con otra persona. Con alguien que no era yo. Javier se levantó de golpe, se alejó un paso y se quedó mirando por la ventana. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba procesando lo que le acababa de decir. Camila, por su parte, no entendía del todo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la reacción de su hermano. ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá?, preguntó Camila, con voz temblorosa. Nos vamos a separar. Eso fue lo que más me dolió. Que a pesar de que ya había tomado la decisión de dejarla, lo que más me preocupaba era el impacto que tendría en ellos. Sí, Camila, le respondí, con el nudo en la garganta. Nos vamos a separar, pero eso no cambia lo que siento por ustedes. No quiero que piensen que los abandono o que esto es culpa de ustedes. Lo que pasó entre tu madre y yo es entre nosotros, y lo que importa ahora es que estemos bien. Javier se dio vuelta lentamente y me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de enojo, confusión y tristeza. No lo culpaba. Tampoco sabía qué hacer con todo lo que acababa de descubrir. ¿Por qué no intentaste arreglarlo, papá?, preguntó, casi gritando, como si estuviera buscando una respuesta que lo justificara. ¿Por qué no intentaron hablar antes de que todo esto pasara? Yo no quiero que mamá se vaya, pero no quiero que tú estés triste tampoco. La rabia que sentí esa noche no fue solo por lo que Valeria me había hecho. Fue también por cómo todo esto le estaba afectando a mis hijos, cómo estaba destruyendo su mundo, su estabilidad. Fue algo que no esperaba sentir tan intensamente, pero la culpa me ahogaba. No podía dejarlo sufrir. Lo intenté, Javier. Créeme, lo intenté, le respondí, con la voz quebrada. Pero no pude. A veces, las cosas no se pueden arreglar, aunque queramos. A veces, las personas cambian, y uno no puede hacer nada para detenerlo. El silencio se apoderó de la habitación. Mi hija, con los ojos llorosos, corrió hacia mí y me abrazó, sin decir una palabra. Javier no se movió. Seguía mirando por la ventana, como si estuviera esperando que todo fuera un mal sueño. Sabía que el dolor que sentían no desaparecería fácilmente. Yo mismo no sabía si algún día podría perdonar a Valeria por lo que hizo, pero lo que más me preocupaba en ese momento era su bienestar, que pudieran sanar, que pudieran entender que, a pesar de todo, su padre siempre estaría allí para ellos. La conversación terminó de manera abrupta, pero sabía que no era el final. Era solo el principio del proceso de sanación. A partir de esa noche, todo cambiaría. Pero al menos, ahora había dado el primer paso, ser honesto con ellos, dejar que conocieran la verdad y, sobre todo, dejar que supieran que siempre serían lo primero en mi vida. La semana que siguió después de la conversación con mis hijos fue aún más difícil de lo que había anticipado. La culpa de haberles arrancado su mundo familiar me perseguía constantemente. Cada vez que miraba a Javier y Camila, veía la tristeza reflejada en sus ojos, y aunque intentaba disimular, no podía evitar sentirme responsable de lo que estaba sucediendo. Intenté mantener las cosas lo más normales posibles para ellos, llevándolos a la escuela, cocinando las cenas como antes, pero era imposible ignorar que las paredes de nuestra casa ya no contenían la misma calidez. El lugar que una vez había sido nuestro refugio se sentía vacío, frío, como si la vida misma se hubiera evaporado de un día para otro.
A pesar de todo, sabía que necesitaba empezar a pensar en el futuro. No podía quedarme estancado en el dolor, porque no solo me afectaba a mí. Mis hijos también necesitaban saber que había algo más por lo que seguir luchando. Ya no teníamos la familia que habíamos tenido antes, pero aún quedábamos nosotros, y eso era lo único que importaba en ese momento. Había momentos en los que sentía que mi vida estaba acabada, que había perdido todo lo que me importaba, pero luego miraba a mis hijos y encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Ellos necesitaban que me levantara, que fuera más fuerte que nunca. Fue en una tarde nublada, mientras preparaba el café en la cocina, que decidí que ya no podía seguir en el limbo emocional en el que estaba. Necesitaba encontrar un propósito, algo que me sacara de la depresión que había comenzado a consumir mi vida. No podía seguir pensando en lo que Valeria había hecho, no podía seguir rumiando el dolor de la traición. Algo dentro de mí me decía que ya era hora de empezar de nuevo. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que hacerlo. Tenía que poner mi vida en marcha de nuevo, por mí y por los niños. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, tomé el teléfono y llamé a mi jefe. Sabía que en mi trabajo había oportunidades para avanzar, pero también sabía que lo había estado posponiendo todo este tiempo. No podía seguir usando mi sufrimiento como excusa para no hacer nada con mi vida. Estaba cansado de ser una persona pasiva, de vivir a la sombra de lo que Valeria había hecho. Necesitaba tomar las riendas de mi vida nuevamente, y mi trabajo, mi carrera, era un lugar donde aún podía sentir que tenía control. Hola, Sergio, dijo mi jefe al contestar, con un tono de voz familiar pero profesional. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, Javier, respondí, dándome cuenta de que mi voz sonaba diferente, más decidida. Quería hablar contigo sobre las oportunidades dentro de la empresa. Creo que es hora de dar el siguiente paso, de involucrarme más en el proyecto que estamos manejando. ¿Crees que podemos hablar mañana sobre algunas ideas? Hubo una breve pausa, como si mi jefe estuviera tomando la medida de mis palabras, tal vez preguntándose qué había cambiado en mí. No le importaba la razón, lo que él necesitaba era que le hablara con claridad, y eso fue lo que hice. Claro, Sergio, respondió finalmente, con una sonrisa en su voz. Estaré en la oficina temprano. Te espero a las 9. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro de alivio. Era un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta. A partir de ese momento, me comprometí a no dejar que el dolor definiera mi futuro. No sería fácil, claro, pero sabía que al menos podía seguir adelante en una parte de mi vida, la que dependía de mí. El día siguiente fue una mezcla de nervios y emoción. Mientras me preparaba para la reunión, sentí algo extraño en mi interior, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado perdida por un tiempo. La idea de tomar control sobre mi futuro, de dejar de vivir en el pasado, me dio fuerzas. Llegué a la oficina con una energía renovada, como si estuviera listo para enfrentar cualquier reto que se me presentara. Javier me recibió con un apretón de manos firme, y comenzamos a discutir el futuro del proyecto en el que estábamos trabajando. Le propuse algunas ideas, algunas estrategias que había estado pensando durante las últimas semanas. Fue extraño, pero a la vez liberador, darme cuenta de que mi mente ya no estaba llena de pensamientos sobre lo que había hecho Valeria, sino que estaba centrada en lo que podía hacer por mí mismo. La reunión fue todo un éxito. Javier parecía contento con las propuestas que le había presentado, y se mostró interesado en ponerlas en práctica cuanto antes. Al final de la conversación, me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Sergio. Me alegra ver que estás tan enfocado. Esto podría ser el comienzo de algo grande para ti,
me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las palabras de alguien me daban algo más que consuelo. Me daban esperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, sentí una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. No era el tipo de satisfacción que proviene de resolver un problema personal, ni de encontrar las respuestas a las preguntas difíciles, sino más bien la satisfacción de haber tomado un paso hacia adelante. Sabía que las cosas con Valeria no se solucionarían de inmediato, y que el dolor de la traición no desaparecería de un día para otro, pero al menos había empezado a construir algo que me pertenecía. Algo que me recordaba que, a pesar de todo, todavía tenía control sobre mi vida. Los días que siguieron fueron difíciles, pero más manejables. Intenté concentrarme en mi trabajo, en mis hijos, en el día a día. No era fácil, pero con el tiempo, me di cuenta de que el camino hacia la aceptación no se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello. Aprender a reconstruir, pieza por pieza, todo lo que había caído. No tenía todas las respuestas, no sabía exactamente cómo sería el futuro, pero había algo en mí que me decía que lo mejor estaba por venir. Y aunque el dolor seguía, ya no me definía. La vida seguía, y yo también.